Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy aprenderemos a hacer esta pulsera hecha con la técnica de peyote impar. Os dejo un vídeo en la descripción por si tenéis alguna duda sobre esta técnica. Espero que os guste. Necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en 6 colores, hilo para Miyuki, agujas para Miyuki, hilo tipo chino o cordón fino de macramé, tijeras o cúter y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 180 centímetros de hilo y enfilamos un abalorio. Lo pasamos hacia la mano izquierda hasta que nos queden en este lado unos 20 centímetros para después rematar este lado de la pulsera. Pasamos la aguja en el sentido contrario a través del abalorio. Y lo pasamos una segunda vez para que se nos quede más sujeto. Enfilamos una delica negra, 3 amarillas y una negra y acercamos todas las delicas hacia la bolita que nos hace de tope. Ahora para la siguiente vuelta enfilamos una delica amarilla, saltamos la negra y pasamos por la siguiente amarilla. Tiramos del hilo y nos tiene que quedar como un pequeño triángulo. Enfilamos otra amarilla, saltamos por la siguiente, la que tenemos a continuación, y pasamos por la siguiente amarilla. Y tiramos del hilo. Enfilamos la última delica amarilla y pasamos la aguja de arriba hacia abajo a través de la negra, la que tenemos justo debajo a la derecha, que es amarilla, y también la que tenemos debajo a la derecha, amarilla también. Estas tres que tenemos en diagonal. Podemos hacerlo de una en una o las tres a la vez. Y colocamos la amarilla que acabamos de poner. Así nos tiene que quedar. Ahora vamos hacia la derecha, por la amarilla que tenemos al lado, hacia arriba. La que tenemos justo encima, amarilla también, y subimos también por la negra. Y así nos tiene que quedar. Ahora bajamos hacia la derecha por la amarilla. Y en los siguientes dos huecos, en este y en este, tenemos que añadir dos delicas amarillas. Ponemos una amarilla, pasamos por la siguiente que sobresale y otra amarilla en el siguiente hueco y salimos por la última.
Y así nos tiene que quedar. Ahora comenzamos la siguiente vuelta con una amarilla. Pasamos por la siguiente que sobresale. Siempre vamos tirando del hilo para que se nos queden bien ajustadas. Ahora ponemos otra amarilla. Pasamos por la siguiente también que sobresale. Y ahora terminamos con una amarilla. Y pasamos la aguja de arriba hacia abajo por estas dos que tenemos en diagonal, amarillas. La que tenemos justo al lado del abalorio y debajo a la derecha. Antes hemos pasado por 3, ahora a partir de ahora pasaremos solamente por 2. Colocamos la que acabamos de poner y ahora hacia la izquierda subimos por la amarilla. Lo voy a acercar para que lo veáis mejor. Tiramos del hilo. Ahora subimos arriba hacia la derecha. La que tenemos justo a la derecha de la negra. Y ahora hacia la derecha bajamos para comenzar la siguiente fila. Y así nos va quedando. Ahora comenzamos con una amarilla. La ponemos en el hueco que tenemos a continuación. Perdón. Otra amarilla. Y salimos por la última. Y así nos queda el final de esta vuelta. Comenzamos con una amarilla, pasamos por la que sobresale y tiramos del hilo. Ahora ponemos una negra por la siguiente pasamos y terminamos con una amarilla igual que hemos hecho antes. Pasamos por estas dos en diagonal. Podemos hacerlo de una en una o las dos a la vez. Ahora a la izquierda hacia arriba. Siempre vamos tirando del hilo para que se nos queden colocadas y el hilo escondido. Tiramos. Subimos por la segunda. Esta sería la primera, la segunda.
tiramos y ahora bajamos hacia la derecha. Y así se nos queda el final. Comenzamos la siguiente vuelta poniendo en los dos huecos 2 negras. Y salimos por la última. Ahora ponemos una negra y en el siguiente hueco una azul. Tiramos para que se nos coloquen. Un azul. Y terminamos con una negra. Ahora pasamos de arriba hacia abajo por la amarilla y por la negra. Colocamos la que acabamos de poner. Vamos hacia la izquierda, hacia arriba por la amarilla. Tiramos y subimos por la amarilla. Acordaros que siempre tenemos que subir por la penúltima. Ahora hacia la derecha bajamos por la negra. Y en los dos siguientes huecos tenemos que poner 2 azules. Otra azul y salimos por la última. Comenzamos la siguiente con un azul, tiramos otra azul y terminamos con la última azul. Igual que hemos hecho antes. Pasamos por la negra y por la azul. Colocamos esta que acabamos de poner, tiramos. Hacia la izquierda subimos por la negra. Y por la negra también que tenemos justo arriba a la derecha. Tiramos y se nos queda el hilo escondido. Subimos por la negra. Y ahora bajamos por la azul.
y tenemos que poner en los siguientes 2 huecos 2 azules. La primera y la segunda. Y así vemos cómo nos va quedando. En la siguiente vuelta pondremos también 3 azules. Esta sería la primera. La segunda. Y la tercera azul. La última pasamos de arriba hacia abajo. Por las dos en diagonal. Hacia la izquierda, hacia arriba, por la azul. Tiramos del hilo para esconderlo. Subimos por la penúltima. Y bajamos por la última. Y ponemos en los dos siguientes huecos 2 azules. Ahora comenzamos con un azul. Una negra. Y un azul. Pasamos por las dos. A la izquierda, hacia arriba. Subimos por la penúltima. Y bajamos por la última. Y en los siguientes 2 huecos vamos a poner 2 negras.
Ahora ponemos una negra, una roja, y terminamos con una negra. Pasamos por la azul, por la negra y colocamos la negra que acabamos de poner. Ahora vamos hacia la izquierda, hacia arriba. Subimos por la penúltima y bajamos por la última. Ahora ponemos en los siguientes dos huecos dos rojas. Y en la siguiente vuelta tres rojas. Esta es la primera. La segunda. Y la tercera. Pasamos por la negra y por la roja. Colocamos la que acabamos de poner roja. Ahora hacia la izquierda subimos por la negra. Tiramos del hilo para esconderlo. Subimos por la negra, la penúltima, y bajamos a la derecha por la roja. Y ahora ponemos en los siguientes dos huecos dos rojas. Ahora ponemos tres rojas.
de arriba hacia abajo, por las dos en diagonal, tiramos del hilo, ahora hacia la izquierda, hacia arriba por la roja, tiramos del hilo para esconderlo, subimos por la penúltima y bajamos por la última. Y en los dos siguientes huecos ponemos dos rojas. Y vemos cómo nos va quedando. Ahora comenzamos con una roja, una negra, y terminamos con una roja. Ahora vamos a la izquierda, hacia arriba. Subimos por la penúltima. Y bajamos por la última. Y así nos va quedando. Comenzamos la siguiente vuelta poniendo en los dos huecos dos negras. Y en la siguiente ponemos una negra, tiramos, una verde, y una negra. Bajamos por la roja y la negra. Y colocamos la que acabamos de poner. A la izquierda subimos por la roja.
Ahora por la penúltima. Y bajamos por la negra. En los siguientes dos huecos ponemos dos verdes. Y en la siguiente vuelta, tres verdes. Tiramos, la colocamos y ponemos la segunda verde. Y la tercera. Tiramos, subimos por la negra y bajamos por la verde. Y en los siguientes dos huecos ponemos dos verdes. En la siguiente vuelta ponemos tres verdes. Hacia arriba, a la izquierda. Subimos por la penúltima y bajamos por la última. Y así nos va quedando. Continuamos haciendo el esquema hasta que lo completemos y nos vemos para finalizar el borde de la pulsera. Cuando ya hemos completado nuestro esquema,
Nos tiene que quedar nuestra pulsera así. Tiene que salir el hilo hacia arriba. Hemos puesto en la última vuelta la delica negra, la amarilla y vamos a terminar poniendo la última negra. Pasamos hacia la izquierda y hacia abajo. La colocamos ahora hacia la izquierda, hacia arriba. Subimos por la amarilla. Y ahora bajamos por la negra. Vamos a comenzar ahora a hacer las disminuciones de este lado. Ponemos una delica negra, pasamos por la amarilla, otra delica negra, y salimos por la negra. Ahora vamos hacia la izquierda, hacia arriba, por la amarilla. Hacia la izquierda, hacia arriba, también por la siguiente amarilla. Tiramos. Hacia la derecha, hacia abajo. Tiramos del hilo y bajamos por la amarilla. Ahora vamos hacia la derecha y pasamos por las dos delicas negras que tenemos en el borde. Ponemos la negra que nos hace de vértice y pasamos por las otras dos que tenemos negras también en el borde. Ahora a la izquierda bajamos por la amarilla. Ahora a la derecha por la amarilla también, seguimos bajando. A la izquierda subimos por la amarilla. Tiramos. Y subimos por la amarilla, la penúltima. A continuación vamos hacia la derecha y pasamos por las tres delicas, las tres primeras delicas negras del borde. Podemos pasar por las tres a la vez o de una en una. Y ahora vamos a hacer la anilla para poner nuestro cordón de la pulsera. Para eso vamos a poner 6 delicas negras.
Y ahora en la delica que nos hace de vértice pasamos la aguja de arriba hacia abajo. Se nos tiene que quedar como un aro. Pasamos la aguja a través de estas 6 delicas. Podemos pasar primero por 3 y luego otras 3, o de una en una, como nos sea más fácil. Ahora las otras 3. Tiramos del hilo. Y ahora pasamos por la que nos hace de vértice hacia abajo. Esta sería la segunda vuelta que pasamos en la anilla. Vamos a hacer una tercera vuelta para que se nos quede esta anilla más asegurada. Y volvemos a pasar ahora la tercera vez por todas las anillas. Las dos últimas. Y el vértice. Y tiramos del hilo. Vemos que se nos queda esta anilla bien asegurada. Ahora la siguiente hacia arriba por la amarilla. La siguiente amarilla hacia abajo. Tenemos que ir tirando del hilo para que se nos vaya escondiendo. La siguiente hacia arriba. Y la siguiente hacia abajo. Cuando ya hemos llegado a esta negra que tenemos aquí antes de la verde, pasamos la aguja hacia abajo por la negra. Y por la negra que tenemos justo debajo. Ahora a la izquierda subimos por la verde. Y por la verde que tenemos justo encima a la derecha. Esto lo hacemos para que el hilo se nos quede más reforzado. Para eso lo hacemos en diferentes sentidos. Ahora hacia la derecha por la negra otra vez. Bajamos por la siguiente negra. Tiramos del hilo. Y lo cortamos con cuidado a ras. Ya vemos que se nos ha quedado bien reforzada esta anilla.
He quitado el abalorio en este hilo más corto, el que tenemos en el otro lado. Ahora giramos nuestra pulsera y vamos a terminarla igual que hemos hecho en el otro lado. Para eso vamos a pasar hacia la izquierda la aguja, solamente la aguja. Bajamos abajo a la derecha por la amarilla. Ahora a la izquierda hacia arriba por la amarilla también. Tiramos del hilo y subimos por la amarilla. Bajamos hacia la derecha por la negra. Y ponemos en los siguientes dos huecos dos negras. La primera. Pasamos por la amarilla. Y la segunda. Y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Pasamos a la izquierda, por la amarilla hacia arriba. Subimos arriba a la izquierda, por la siguiente amarilla. A la derecha hacia abajo. Y bajamos por la amarilla. Ahora subimos por las dos negras. Y añadimos la negra que nos hace de vértice. Y subimos por las otras dos negras. Ahora hacia la izquierda bajamos por la amarilla. La que tenemos justo debajo a la derecha amarilla. A la izquierda subimos. Subimos por la amarilla. Y ahora hacia la derecha bajamos por las tres del borde. Podemos hacerlo igual que antes, de una en una o las tres a la vez, como nos sea más fácil. Y a continuación vamos a hacer
la anilla, vamos a poner las 6 velicas negras y hacemos la anilla y terminamos este lado de la pulsera igual que hemos hecho en el lado anterior. Recordar que después de hacer la anilla, después de poner las 6 velicas, pasamos 2 veces más por la anilla, salimos por la que nos hace de vértice y hacemos zigzag por esta fila central hasta llegar a la negra. Después bajamos, vamos hacia la izquierda, subimos por la verde, hacia la derecha por la negra, salimos por la negra y después cortamos con cuidado el hilo a ras. Cortamos 30 centímetros de cordón y lo pasamos a través de la anilla. Y lo doblamos por la mitad. Ahora hacemos un nudo y lo hacemos lo más cerca posible de la anilla. Lo vamos acercando hasta que nos quede lo más cerca posible. Cortamos otro cordón de 30 centímetros y hacemos lo mismo en la otra anilla. Y cortamos un último cordón de 30 centímetros para hacer el cierre de nuestra pulsera. Para hacer el cierre de nuestra pulsera podemos visitar la segunda parte de la pulsera Rebel, donde os explico cómo hacer el cierre de macramé de nudo plano. Después de ponerle el cierre a nuestra pulsera, ya la tendremos lista para estrenar. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Quiero dar las gracias a todos los suscriptores y en especial a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!